مستی آشیان خوابی یا بیدار خوابی یا بیدار تو شب سیاه تو شب تاریک از شب Leónidas, su rey. Leónidas y los valientes 300 han caído. Los hombres y mujeres de Grecia no esperan una hermosa muerte espartana. La guerra no es su amor, aunque él dio su vida por ellos, por la promesa que Grecia sustenta. Nuestros enemigos han forjado nuestra libertad al fuego de la guerra. Fue el rey Darío quien pretendió arrancarnos la tierra. Hace 10 años, cuando la juventud ardía en nuestros ojos, antes de que esta amarga guerra forzara a niños a volverse hombres. Hace 10 años, esta guerra empezó, igual que las demás, con resentimiento. Maratón. El rey persa, Darío, molesto por la noción de libertad griega, vino a Grecia para someternos. Toca tierra en el campo de Maratón con una fuerza invasora que supera a los griegos 3-1. Y al amanecer los impotentes atenienses hacen lo impensable, atacar. Atacan a los... Bueno, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de este programa que hemos denominado Tiempo Ahora. Y el tema a tratar ahora es Irán, Hollywood y la Tercera Guerra Mundial. Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de la película 300, la segunda parte, que se llama El nacimiento de un imperio. Y vamos a hablar sobre 300 también, pero más adelante. Entonces, ¿qué tendrá que ver 300 con el actual conflicto? Vamos a ver más adelante. Les habla René Tapanta y Brian Tite de nuevo. Sí. Tan solo como un pequeño adelanto de lo que vamos a poder comentar anteriormente. Resulta un poco llamativo si nos ponemos a escuchar, tras escuchar el fragmento anterior, ver cuáles son las palabras a las cuales se aluden. Libertad. Ajá. Del rey que quiere quitar las tierras, está un enemigo que quiere quitar la libertad. Y ese enemigo, por casualidades, por decirlo de alguna manera, resulta ser un persa. Y luego podremos ver justamente cómo a través de distintos medios, como en este caso el cine, se va presentando a un enemigo, a un otro, a ese que quiere arrebatarnos lo que tenemos, y se va construyendo estas ideas acerca de este extranjero que es nuestro principal enemigo. Pero antes de eso vamos a empezar con otras cuestiones, precisamente. Sí. Bueno, un poco hablar sobre las generalidades de Irán. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando oímos hablar de Irán? Yo creo que una de las cosas que se nos viene a la mente es Medio Oriente, ¿no? Y árabes, desiertos, se nos forma como un escenario en la cabeza. Y claro, la pregunta inicial sería, estos escenarios, estas cosas que nosotros imaginamos, nos ha dado... ¿Cómo llegan a ser? Nos ha llegado de alguna forma, de diferentes medios, y cómo nos ha llegado, ¿no? Y Ajá. ¿Qué es lo que se nos quiere contar? Entonces, en primer lugar, decir que los iraníes son árabes. Si tomamos en cuenta esto, empezamos a analizarlo desde el punto de vista del conocimiento general de la gente, de la cultura popular, podríamos tomar 3 como elementos, ¿no? Uno, la lengua, el otro, la cuestión étnica y cultural, y la tercera, la religión. Creo que son las 3 cosas que la gente siempre como que llega a pensar, ¿no? La lengua árabe, raza, etnia, cultura y la religión especialmente. Entonces, pero vamos a ver, o sea, los iraníes son árabes por la lengua, no, porque no hablan árabe sino persa. Farsi. Y la lengua farsi y persa es una de las más antiguas de Medio Oriente. Entonces,
racialmente y culturalmente son árabes, yo diría que sí, no, porque culturalmente comparten elementos. Geográficamente, histórica. justamente la parte más al sur de Irán, y que es justamente la que está colindante con Irak, es la que tiene población étnicamente árabe, pero digámoslo, los La otros gran espacios, mayoría no. ajá, son de proveniencia persa. Y justamente estas cuestiones étnicas también van a jugar un cierto rol en posteriores conflictos, como vamos a ver posteriormente entre la guerra que hubo entre Irak e Irán en la década de los 80. Entonces, claro, hay como un todo también aquí porque la cultura persa ha influenciado mucho en la arquitectura árabe, es decir, en el mundo árabe en general, la escritura también, que de hecho la actual escritura árabe deriva de la persa. Y bueno, aunque es, claro, en la actualidad es un poco riesgoso de hablar de razas, podríamos decir que tampoco son totalmente racialmente emparentados con los árabes, porque están más emparentados con los hindúes, porque son de origen ario, y de hecho Irán, la palabra Irán significa la tierra de los arios. Entonces, claro, tampoco hay que confundir este concepto ario con la concepción que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No, es el juego de las palabras. Sí, Pero... y porque ario se refiere más bien a este grupo lingüístico y también étnico que surgió de esta zona, entre Irán y la India. Entonces, sí, y ¿qué más podemos decir sobre Irán? Que, bueno, la religión, que es lo que más llama la atención. Y sí, son musulmanes, pero también hay una diferenciación muy grande entre diferentes países musulmanes, porque claro, hay esta división grande entre sunitas y chiitas. El 90% del mundo árabe es sunita, un 10% es chiita, que la mayoría están en Irán, aunque en Irán hay de todo, o sea, hay judíos, hay cristianos, que son minorías también, y también sunitas. Bueno, y esta división de sunitas, chiitas y sunitas es una división que ha estado desde el mismo principio del Islam, y que tiene que ver mucho con la descendencia de a quién se le otorgó el poder después de la muerte de Mahoma. Entonces, para hacer una comparación con el mundo católico cristiano, también existió esto, porque, a ver, nos podemos ver, los católicos, el establecimiento, la idea del catolicismo es que surgieron de Pedro, que Pedro fue el sucesor, perdón, de Jesús, y el que tenía la autoridad de fundar la iglesia, y por eso está en Roma y tiene esta estructura jerárquica acá. Algo similar pasó con la religión musulmana, porque los chiitas asumían que el sucesor debería ser un familiar, que en este caso era el yerno, y los sunitas que no, que debería ser una elección de todo un conjunto, un consejo de quién debería. Entonces, desde ahí surge esta división en el mundo musulmán. Y claro, entonces se empiezan a configurar, y ahora lo que vemos es estos países eminentemente sunitas, por ejemplo, Arabia Saudita, y eminentemente chiitas como Irán, y también están en otros lados, también los chiitas, ¿no? Irak, precisamente. ¿Qué más podríamos decir sobre Irán como cosas bastante interesantes? Que el cine iraní, por ejemplo, es uno de los más conocidos uno de los más prestigiosos, yo creo que en los últimos 10, 20 años, y hay como directores como súper importantes, digamos, para el cine contemporáneo, como Abbas Kiarostami, por ejemplo. No sé si alguna vez has visto alguna película de él. El sabor de la cereza, por ejemplo, unas películas como más importantes que ganó el Cannes. Y hay otros autores más contemporáneos que también son como bastante potentes. ¿Qué más sabemos sobre Irán? Por ejemplo, la cuestión de las alfombras, que es como una de las cosas súper tradicionales, una tradición de más de 2000 años. Y se dice que las alfombras persas son cosas perfectas,
perfectamente imperfectas. ¿Por qué? Porque tienen imperfecciones que están puestas ahí adrede, porque existe la idea de que solo Dios puede crear cosas perfectas, ¿sí? Y por eso en algún punto las alfombras tienen sus imperfecciones. Es un dato súper interesante. Y bueno, el actual Irán se puede decir que es descendiente de civilizaciones muy, muy antiguas que han estado aquí, importantísimas para la humanidad. Están los persas, estaban los partos en estos territorios, estaban los sasánidas. Y entonces, claro, ellos de alguna forma son los herederos de todos estos tipos de pueblos. Ajá. Con todo, y creo que también vale aclarar esto desde el principio, tiene esta herencia justamente histórica que tú has señalado, y es importante mencionarlo esto, pero justamente también hay que rescatar justamente la configuración de lo que podríamos denominar el Irán moderno, es decir, qué acontecimientos, cómo se fue forjando lo que ahora conocemos como Irán. Y justamente creo que una vista a los acontecimientos de los siglos XIX y XX nos puede ofrecer algunas luces justamente acerca de lo que hemos contemplado en los días recientes. Uh-huh. Y bueno, finalmente, un poco de generalidades sobre Irán es que tiene 82 millones de personas. Es un país muy grande, es de hecho el país número 18 por extensión en el mundo. Tiene un índice de desarrollo alto. Está en el puesto 65, su moneda es el rial. Es una república islámica, a diferencia de los reinos que están alrededor, el reino saudí, Qatar, etcétera. Entonces, claro, no es una monarquía, no es una monarquía, pero hay una figura central, sí. Una figura central que proviene del ámbito religioso y sí, que tiene amplios poderes. Sí, que tiene amplios poderes. Y claro, pero no llega a ser del todo una monarquía, es como una república bastante interesante y particular. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco los antecedentes históricos en el siglo XX. Bueno, te agradezco, René, porque justamente hemos podido identificar algunos elementos claves de Irán en la actualidad y ciertos elementos, digámoslo, de la historia profunda, si es que queremos darle ese término de Irán. No obstante, lo que yo quiero centrarme aquí, como había mencionado hace un instante, es sobre todo en los siglos XIX y XX, que es en el periodo en el cual se empieza a configurar el Irán que conocemos en la actualidad. Y justamente una comprensión de esto, de este devenir histórico de Irán, nos ofrece luces para comprender qué es lo que ha estado pasando no solamente en los días recientes, sino también en los años recientes. ¿Es acaso simplemente estuvo siempre allí un país de fanáticos religiosos que quiere destruir la libertad? ¿Es eso lo que está sucediendo? Para empezar, partamos que no es así, pero justamente quiero poder desarrollar esta explicación. Como habíamos dicho, el territorio de lo que actualmente ocupa Irán tiene una vastísima historia. No obstante, ya hablando desde el siglo XIX, debemos partir de algunas cuestiones justamente para poder abordar la historia de Irán. El primero de ellos es que Irán y justamente estos territorios de Asia Central y de Asia del Sur, es decir, Irán y Afganistán sobre todo, han estado siempre atravesados por los conflictos de otras grandes potencias. Y en el caso de Irán va a destacar sobre todo Gran Bretaña y Rusia, y ya posteriormente y bastante más tardíamente los Estados Unidos. Este es el primer factor. El segundo factor en el cual quisiera destacar es justamente la cuestión del petróleo, que es a partir de inicios del siglo XX que empieza a extraerse petróleo en Irán y justamente se convierte en una importante fuente de ingresos para el país, y que además después también va a jugar un rol geopolítico justamente por sus amplios yacimientos petrolíferos. Reservas, sí. Ajá, ese es el segundo elemento. Y finalmente, el tercer elemento en el cual quisiera dejar en claro que igualmente va a jugar un importante rol es en el de la religión. Como tú ya señalabas anteriormente, René, Irán es un país musulmán, en el cual predomina justamente la rama chií del Islam.
y justamente esta rama de chiita ha desarrollado ciertas particularidades históricas que también la han ido diferenciando de la rama suní del Islam. Quisiera destacar sobre todo una cuestión que nosotros normalmente estamos acostumbrados a pensar de que la política y la religión son dos esferas que deben manejarse de manera separada. Y en base a, digámoslo, a nuestra manera en que comprendemos nuestra realidad, a través de esta distinción entre lo que podríamos decir iglesia y Estado, nosotros asumiríamos simplemente de que Irán es un país en el cual las dos cosas, digamos, la religión se fusionan. Ajá. Pero justamente lo que quiero insistir es que por este decurso histórico, en el chiismo nunca, es decir, esta distinción radical entre, digamos, la política y la religión nunca realmente llegó a existir plenamente. O sea, nunca hubo una distinción tajante entre esto es política y esto es religión, sino de que, digámoslo, en la rama chií del Islam justamente hay una noción muy marcada de algo que podríamos denominar justicia social. Es decir, ¿en qué sentido justicia social? esa preocupación, digámoslo, por los oprimidos y esta reacción, como digámoslo, de lucha contra los poderosos. Pongámoslo en los términos más vagos posibles. ¿Y en el suní y en la rama suní sería lo mismo? ¿O sería no hay una asistencia? Sería meternos ya en la discusión de la historia del Islam y es un poco rebasa lo que podemos tratar aquí. Pero justamente quiero destacar que dentro de la rama chií del Islam... Existe esta idea de justicia social. Ajá, es mucho más marcada, podríamos decirlo en todo caso. Ya, y con esto ya he señalado los tres elementos que, insisto, quiero hacer una recapitulación. Por un lado, los conflictos de otras potencias. Segundo, la cuestión del petróleo. Y tercero, el rol que ha jugado la rama chií del Islam y de sus clérigos, de las figuras religiosas del Islam, justamente para evitar confusiones como decir que los religiosos se están metiendo en la política, para evitar justamente expresiones que pueden prestarse a confusiones. Ahora bien, empecemos justamente, siglo XIX. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por un lado, en el espacio, como había señalado, de lo que actualmente es Irán y también Afganistán, se desarrolla a lo largo del siglo XIX algo que se ha denominado como el Gran Juego, que es esta rivalidad entre Rusia y Gran Bretaña justamente por el predominio sobre estos territorios. Y durante todo Pero en esta época aún no entraba en juego el petróleo, ¿no es cierto? No, eso ya lo habíamos dicho. ¿Qué entraría en juego en esta época? ¿Las rutas comerciales? Por un lado está la cuestión de las rutas comerciales, sí, pero justamente es también esta cuestión de control territorial y de poblaciones. Y además, entonces, que es una época de expansionismo colonialista europeo enorme, es cuando ya ¿sí? empieza a configurarse. Esto va a notarse mucho a finales del siglo XIX, pero ya desde inicios del siglo XIX empieza a notarse justamente este afán expansionista. Y justamente en este territorio, como he señalado, es cuando empiezan a producirse varios conflictos, se producen varios choques entre el Imperio Ruso y Gran Bretaña. Y precisamente esto va a marcar la historia del territorio de Irán. Ya yendo un poco más adelante, como habíamos dicho, llegamos a los finales del siglo XIX. Hay un historiador británico muy destacable, cuyo nombre es Eric Hobsbawm. Él, justamente para tratar de comprender la historia, sobre todo de Europa, pero de Europa con relación con el mundo, él distinguió tres periodos históricos en el siglo XIX, lo que él llamó la era de las revoluciones, que empieza con la Revolución Francesa y concluye con las revoluciones europeas de 1848, lo que llama la era del capital, que es cuando triunfa el capitalismo en Europa y empieza a expandirse al mundo, que es la época desde 1848 hasta la década de 1870, y la época en la cual yo quiero destacar, que es la época que él denomina la era del imperio, que es el periodo que va más o menos desde la década de 1870 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Podemos ver que en este periodo de la era del imperio justamente
se acentúan los afanes expansionistas de las potencias europeas. Y el en caso, todo lado, ¿no? O sea, no había como ya territorio sí, o que sea, no lo controlaban, ¿no? Creo que solo los polos, tal vez. Eso es, sí, justamente esto es lo que Incluso eso, ¿no? eso es justamente lo que caracteriza a la era del imperio, que unas pocas potencias europeas y Japón llegan a controlar todo el mundo de distintas maneras. En algunos casos lo que hacen es simplemente imponer colonialismo puro y duro, como ocurre en los territorios africanos. Sí. En otros casos dejan, entre comillas, ciertos territorios independientes, pero en la realidad con ejercen una influencia muy grande. Terminan siendo colonias de facto, como es el caso de Irán. Y como lo que pasó con Paraguay, por ejemplo, la guerra del Paraguay, por influencia de que no querían comerciar con Gran Bretaña y al final se produjo esta guerra. Y bueno, en general en Sudamérica siempre hubo esa cuestión, inclusive en el caso latinoamericano, lo que ocurre en los países latinoamericanos es que sí, mantuvimos nuestra independencia después de haberla conquistado, pero económicamente siempre mantuvimos... Muy dependientes, sí. Nos mantuvimos muy dependientes en el siglo XIX de Gran Bretaña. Ahora, como he señalado, ¿qué es lo que ocurre con Irán? Que Irán termina justamente principalmente termina bajo la zona de influencia de Gran Bretaña y justamente también disputándose la Rusia en medio de esto. Y ahora bien, ¿qué es lo que está pasando internamente en Irán a finales del siglo XIX? Que tenemos una monarquía que forma parte de la dinastía que se llama de los Qajar. Y aquí lo que podemos identificar es que ya empieza a haber intentos de transformación en Irán. Es decir, empieza a haber reacciones contra la monarquía. Y de nuevo, aquí retomo el segundo elemento que había mencionado anteriormente. En esta reacción juegan un rol importante clérigos chiíes. Los ayatolás. Sí, y en general las figuras religiosas que, déjame recordar el nombre, ulamas. Ulamas es el nombre de estas figuras que son intérpretes del Islam, que justamente tienen un rol predominante en la rama chií del Islam. Entonces, como había señalado, desde finales del siglo XIX y desde inicios del siglo XX, empieza ya a haber intentos de... ¿Y la monarquía fue impuesta por las potencias europeas o fue una evolución propia de la política en Irán? Es un resultado bueno, en el periodo en el cual estamos hablando, es un resultado de la evolución política de Irán, sobre todo. Luego vamos a ver porque sí, luego fue bastante repudiada la monarquía. Ajá, esto vamos a destacar un poco más en el siglo XX, y por eso quisiera cerrar un poco ya con el siglo XIX. Como dije, a finales del siglo XIX empieza a haber lo que se denominó las revueltas del tabaco, que justamente fue motivado por varios problemas que atravesaba Irán en ese entonces, que iban desde problemas económicos justamente por la cuestión de la moneda y justamente también por los intentos de medidas económicas que quería implantar la monarquía, las cuales iban a afectar a los mercaderes iraníes de aquel entonces. Entonces, justamente como reacción a estas intervenciones monárquicas, empieza a haber revueltas sociales en las cuales juega un rol importante las figuras religiosas de la rama chií. Y entonces, al mismo tiempo, también ya empieza a haber lo que podríamos denominar de manera muy vaga interés en instituciones democráticas al estilo occidental. Pero ya interpretadas al mundo musulmán. Pero bueno, como he señalado, ya entrado en el siglo XX, por un lado tenemos que Rusia y Gran Bretaña zanjan sus conflictos en torno a este territorio y pactan un convenio en 1907 en el cual delimitan sus zonas de influencia en Irán y en el conjunto de la región. Y al mismo tiempo que ocurría por decirlo de alguna manera, reparto colonial, en Irán se acentúan transformaciones políticas. ¿Qué es lo que termina ocurriendo?
que la presión política había hecho que el monarca garantice una constitución y que establezca una asamblea constitutiva, que el nombre es Maclíes. Entonces empieza a haber transformaciones políticas, pero y justamente en las cuales se disminuía un poco el rol de la figura del rey. Pero estas transformaciones tuvieron una duración muy corta, porque apenas 2 años después, en 1908, se corta todo esto. Pero con todo, sigue habiendo justamente este interés y esta lucha por transformaciones políticas en Irán. Y ahora entramos ya en otro terreno y de nuevo empieza a jugar un rol las potencias imperiales. Y entramos en la década de los 1910. ¿Y qué es lo que ocurre? La Primera Guerra Mundial. Y entonces, lo que ocurre específicamente en Irán es que se designa a un norteamericano cuyo nombre es William Morgan Schuster, para que administre cuestiones económicas en Irán. ¿Quién lo nombra? ¿La monarquía? Sí. Y lo que quería era justamente realizar transformaciones económicas importantes. Pero esto fue mal visto tanto por los británicos como por los rusos. Entonces, Irán terminó entrando en el juego de la Primera Guerra Mundial, que es un juego de guerra entre las potencias, del mundo. ¿Y qué papel tuvo? Ser invadido. Irán fue invadido, es decir, las tropas rusas avanzaron hasta Teherán y disolvieron la Asamblea Consultiva, y básicamente eso fue. Ahora, aquí vamos a entrar en el terreno en el cual ya empiezan a haber algunas transformaciones que ya empiezan a configurar el panorama que va a predominar en Irán a lo largo del siglo XX. Para empezar, como habíamos dicho, Rusia interviene directamente sobre Irán en el contexto de la Primera Guerra Mundial, y luego también entran a disputarse el predominio sobre esta zona también los británicos y otras fuerzas. Después en el transcurso de la Guerra Mundial, Rusia se separa de todo esto justamente con el triunfo de la revolución bolchevique de 1917, y al final justamente con lo que son derrotados las potencias centrales, es decir, Alemania, el Imperio Turco, Austria-Hungría. Entonces el Reino Unido queda con vía libre. Entonces su predominio sobre Irán queda totalmente consolidado. ¿Y ya empieza a entrar en juego el petróleo o aún no? En estos años es en los cuales ya empieza a haber las primeras exploraciones de petróleo. Y aquí empieza a jugar, entra también en escenario una figura política clave, cuyo nombre es Reza Khan, el cual en 1925 da un golpe de estado y derroca al último miembro de la dinastía Qajar. Y entonces empieza la última dinastía de Irán, es decir, los últimos reyes de Irán, que es la dinastía Pahlavi, siendo el primero de estos reyes precisamente Reza Khan, que adopta el nombre de Reza Shah. Lo más destacable, y digamos lo que más debemos recalcar al mencionar el nombre de Reza Shah, es que él fue el que inició lo que podríamos denominar la transformación de Irán en un estado moderno. Me explico. ¿Qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando de un estado moderno? No sé, creo que tú podrías ayudarme con qué es lo que asociamos con la modernidad en las transformaciones del Estado. Me imagino que la división, ¿no?, típica, legislativo, ejecutivo, judicial, siempre se ha asociado la modernidad con esta cuestión, división, gobierno secular y división religión-estado, ¿no? Que es como una de las cosas que está predominantemente ahí desde la Revolución Francesa o desde la Ilustración, ¿no?
y siempre se asocia con un Estado moderno. Sí, precisamente estos son los puntos en los cuales se basa justamente la modernización de Reza Shah. Por un lado... Quitar todo lo religioso. Sí, en este caso las transformaciones de él inciden justamente en el poder que ejercían las figuras de los clérigos chiíes, ya que establece cortes seculares y también establece leyes en torno al matrimonio y el rol que desempeña la mujer en este matrimonio, así como leyes de divorcio y la educación, que también trata de restar poder al rol que desempeñaban justamente los clérigos chiíes en la educación. Pero no creamos que todo era transformación, no creamos simplemente que Reza Shah quería el progreso a secas, sino de que él también manejaba qué era lo que transformaba. Y específicamente lo que podemos decir es que Reza Shah fue bastante autoritario en ese sentido, ya que no permitió una apertura política, es decir, cerró toda posibilidad de que hubiese diversidad de partidos políticos y además también manejó de manera muy cerrada las concesiones de petróleo. Y como te decía, a inicios del siglo XX ya empieza a negociarse las concesiones de petróleo en Irán, pero es él el que configura justamente el hecho de que las concesiones terminen, sobre todo predominan, cómo y qué corporaciones son las que terminan controlando la explotación de petróleo en Irán. Ahora, justamente, dado que históricamente habían desempeñado, como había señalado, un rol importante Rusia y Gran Bretaña sobre el predominio de Irán, en la década de los 30 lo que trata de hacer Reza Shah es de separarse justamente de estos dos bloques y entabla relaciones comerciales con la Alemania nazi, lo cual le terminó siendo desfavorable en la Segunda Guerra Mundial. Ya te puedes imaginar qué es lo que pasó. Lo que terminó sucediendo es que justamente por presión de la Unión Soviética y justamente para garantizar el traslado de recursos en un contexto de guerra, los ingleses y los soviéticos ingresan al país en 1941. Reza Shah sale del poder y termina siendo colocado en la monarquía su hijo Mohammad Reza Shah. Y él se va a mantener desde 1941, que es el año en el que asume el poder, hasta que estalla la revolución iraní. En el 79. Ajá. Entonces, ahora, describamos brevemente justamente qué es lo que caracterizó a la monarquía de Mohammad Reza Shah. Después de la guerra, y ya en el mismo contexto de la guerra, esto puede sonar un poco curioso, pero la guerra favoreció varias transformaciones en Irán. Por un lado, fomentó actividad económica y dio mayor apertura política. Hubo ya mayor libertad de prensa y hubo fortalecimiento de partidos políticos, siendo uno de esos partidos la Tudeh, que era un partido vinculado a los comunistas, y también una coalición que era el Frente Nacional. Y justamente esta apertura política es la que permite que llegue como primer ministro Mohammad Mossadegh, que va a ser una figura muy clave. Que luego le hacen un golpe de Estado, ¿no? Sí, y ya vamos a hablar de aquí. Y esto va a ser un suceso muy clave justamente para poder entender todo lo que va a transcurrir posteriormente. ¿Qué es lo que pasa con el ministro Mossadegh? Que la medida por la cual más llegó a ser conocido fue por sus intentos de nacionalizar la industria del petróleo. Y evidentemente los británicos no iban a ver con buenos ojos esto. Y entonces, justamente en coalición con los norteamericanos, apoyaron un golpe de Estado, que justamente fue un golpe destinado a sacar a Mossadegh. Y en este caso se mantiene la figura de Mohammad Reza Shah. Ahora, ¿qué es lo que pasa ya más adelante en la década, sobre todo a partir de la década de las 60 con la monarquía de Mohammad Reza Shah? Que decide empezar lo que él denomina una revolución blanca. ¿Y en qué consiste esta revolución blanca de Mohammad Reza Shah? Consiste justamente en transformación, sobre todo de carácter eminentemente económico.
cuyo objetivo es justamente valerse de los ingresos petroleros e iniciar diversificación en la economía, es decir, fomentar las industrias y también una reforma agraria, es decir, que territorios pasen, que tierras pasen a ser administradas y trabajadas vía cooperativas. Y todo esto suena bien y a primera vista, pero de nuevo, recordemos que todas estas transformaciones tienen ciertos alcances y tienen ciertos objetivos. En este caso, en lo político, de nuevo, lo que termina pasando es que Mohamed Reza Shah termina ejerciendo un control muy fuerte, adquiriendo métodos autoritarios. De hecho, en esta época, con el apoyo de los Estados Unidos y de Israel, se termina configurando una organización de seguridad nacional y de información, SAVAR, cuyo objetivo era la represión y el control de la disidencia. Entonces, por el lado político podemos ver justamente que no era precisamente buenas intenciones lo que motivaban a Mohamed Reza Shah. Ahora, veamos qué es lo que pasa con lo económico, con las transformaciones de la Revolución Blanca, que al inicio tuvieron éxito, pero tampoco podemos decir que fueron plenamente exitosas. ¿Por qué? Porque, por un lado, las desigualdades económicas se acentuaron, sobre todo en el espacio del campo. No se trata simplemente de que los campesinos tuvieron acceso a tierras y ya, sino de que la intensificación y la introducción de métodos de modernización agrícola provocó que millares de personas del campo migraran a las ciudades y justamente empieza a aumentar el desempleo. A pesar del impulso a la educación, los nuevos profesionales no tenían espacios laborales en los cuales trabajar. Y entonces empieza ya a hacerse generalizado este malestar en Irán. Y toda expresión de malestar era zanjada, reprimida. Y en medio de estas voces de crítica a la figura del Shah, destaca una, que es el Ayatollah Khomeini. Ahora, creo que tú tal vez sí has escuchado. Todos hemos escuchado de alguna forma, sí, y bueno, especialmente en los últimos sucesos se vuelve como un poco a recopilar la historia, ¿no? Y entonces llegamos a la Revolución del 79. Y cuando de lo que yo conozco fueron unas movilizaciones masivas de una gran franja de la población, es decir, estudiantes, mujeres, obreros, etcétera, y claro, y el Shah termina como dimitiendo y se exilia, ¿no? Y entonces, claro, y esta figura llega a Irán, lo reciben todos apoteósicamente, pero era como una especie de suspenso que iba a pasar después. Sí. Y claro, y mucha gente que estuvo luchando ahí para acabar con la monarquía, pues se sintió decepcionada con todas las reformas que luego impulsó el Ayatollah, y en cambio otra gente como que se sintió satisfecha porque de alguna forma estaban volviendo a algo que, digamos, era parte de la cultura política de Irán, ¿no? Y tú has señalado justamente aquí dos cosas claves, y con esto ya quisiera cerrar justamente para, digámoslo, el principal trasfondo histórico que he señalado, que es justamente, había señalado a la figura del Ayatollah Khomeini, que empieza a surgir desde la década de los 60, y no se trataba simplemente de un religioso que cuestionaba desde perspectivas religiosas al gobierno, no, o sea, obviamente la crítica desde la cuestión religiosa existía en el Ayatollah Khomeini, pero su crítica también era justamente lo que atribuía a la corrupción, a la desigualdad y al descuido por los pobres. Es decir, era una crítica que tenía un componente social, y por eso ahora retomo lo que habíamos dicho de justamente este marcado componente de justicia social que está dentro de la rama chií del Islam. Ahora bien, como habíamos señalado, tú también señalabas justamente estas expectativas y estos desengaños que produjo la revolución iraní del 79. Es decir, la revolución empieza justamente como una crítica abierta a los abusos políticos y al malestar económico que
que predominaba bajo el gobierno del Shah. Y dentro de estas críticas, uno de los elementos más, no el elemento predominante, era justamente el de los clérigos, el de las figuras religiosas chiíes. Ahora bien, este es el momento en el cual se producen las protestas, las cuales provocan que posteriormente el Shah salga del país y que posibilitan el regreso del Ayatollah Khomeini, quien estaba exiliado en Francia. Ajá. Y entonces es a partir de este momento, es decir, después de las protestas, en el cual empiezan las transformaciones más marcadamente, es decir, las transformaciones que dan lugar a la República Islámica de Irán que conocemos en la actualidad, en las cuales generalmente lo que identificamos es justamente de que esta figura religiosa, cuyo nombre en este momento no lo recuerdo. No, sí, Khomeini es el primero, pero el nombre de la figura, Rabat, esta figura que tiene plenos poderes. Es decir, en Irán hay un presidente, pero hay esta figura del Rabat. Sí, está por sobre el presidente. Ajá, porque ejerce justamente amplios poderes sobre esto. Entonces tenemos justamente el triunfo de la revolución iraní, cómo justamente tras el regreso del Ayatollah Khomeini se empieza a configurar esta República Islámica de Irán, y apenas empieza a producirse esto, tenemos también otra cuestión que al menos tenemos que mencionarla brevemente, que es el conflicto entre Irak e Irán. Y de nuevo, y aquí es donde ya empieza... Otro juego de las potencias, ¿no? O sea, volvemos a ver lo mismo. Irak apoyado por Estados Unidos y financiado y todo, y Irán, en cambio, que salía de este proceso totalmente encaminado a contrarrestar y no dejar que de alguna forma se termine la revolución islámica, ¿no? Y claro, y también como parte de esto, porque también ya nacionalizó su petróleo y todos sus recursos, y claro, también entra en juego lo económico, ¿no? Ajá, y eso es lo que está, digámoslo, ya aquí se empieza a prefigurar claramente cuál es el panorama que va a predominar inclusive hasta la actualidad. Habíamos visto que Gran Bretaña había ejercido su predominio durante los fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Justamente a la British Petroleum es a la que se le otorgan grandes concesiones del petróleo iraní. Y ahora, a partir del estallido de la Revolución Islámica se empieza a notar mucho más claramente la presencia estadounidense, porque inclusive ya habíamos visto de que los Estados Unidos habían también brindado su apoyo al golpe de Estado contra el ministro Mossadegh. Y de paso ya podemos justamente comentar, señalar brevemente, y ya retomando el hilo con el presente, los motivos económicos de los Estados Unidos, que en este caso giran alrededor del petróleo. No tanto a acceder al petróleo, sino controlar las rutas del petróleo, porque justamente la economía de los Estados Unidos se basa en el control de las rutas del petróleo. Bueno, y entonces empezamos este programa con un fragmento sobre la película 300. ¿Qué tiene que ver 300 con el actual conflicto Irán-Estados Unidos? ¿Cómo a través de este tipo de medios masivos como el cine, cómo construimos al enemigo a través de estos medios? Bueno, decir que 300 es una película que se basa en una novela gráfica, un cómic de Frank Miller, que es uno de los escritores de cómics más famosos del mundo. Y el cómic no se diferencia mucho de la película, y es interesante porque cuando aparece el cómic y posteriormente la película, se toma hay como mucha... Obviamente es que si uno ve la película y no necesitan mucho análisis para darse cuenta que existe un relato y unas ideas muy fuertes. Y cuando se le pregunta a Frank Miller sobre que aquí se nota cosas como querer poner a los persas como los malos, salvajes, etcétera, etcétera, él dice algo así, él literalmente dice esto. Dice, los espartanos eran un pueblo paradójico, eran los dueños de esclavos más grandes de Grecia,
pero al mismo tiempo las mujeres espartanas tenían un nivel inusual de derechos. Es una paradoja que eran un montón de gente que en muchos aspectos eran fascistas, o sea, utiliza un término del siglo XX para Un día podríamos hablar precisamente de los usos y abusos de las palabras también como... Pero eran el baluarte contra la caída de la democracia y utiliza otro concepto también muy del siglo XX. Claro, la democracia nació en Grecia, pero no tiene nada que ver con la que democracia vivimos. de la actualidad. La comparación más cercana que se puede dibujar en términos de nuestro propio ejército, dice, o sea, del ejército de Estados Unidos, de hoy, es pensar en los espartanos con capa de color rojo como si fueran nuestras fuerzas de operaciones especiales. Son estos personajes casi sobrehumanos, con una tremenda ética guerrera, que eran sin duda los mejores luchadores de Grecia. Yo no quería ser Esparta en términos demasiado precisos, porque en última instancia sí quiero que apoyes a los espartanos, dice él. O sea, su intención clara, y cuando lo dice aquí, es que la gente se identifique con los espartanos, la gente que ve. Y dice, yo no podía mostrarlos siendo tan crueles como ellos realmente eran. Los hice tan crueles como pensaba que un público moderno podía soportar. Esas son palabras de Frank Miller, el creador de este cómic y luego que se hizo película de 300. Entonces, aquí hay un relato bastante claro de cómo se construye a través de una narrativa como el cine, que además habla sobre historia de lo que pasa en la actualidad, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué cosas ves tú, por ejemplo, en la película? Justamente tampoco es casual el año en el cual aparece la película de 300, que es el 2007, ¿no es cierto? Sí. Que es en el momento en el cual ya empieza a haber dentro de la política estadounidense estas discusiones de que Irán es una amenaza. No les había bastado. Sí, lo de los tres, el eje del mal era para Bush, ¿no? Irán, Venezuela y Corea. Y claro, y también, claro, bueno, y en fin, el Medio Oriente, ¿no? Bueno, a partir del ataque a las Torres Gemelas, todo lo que se desencadena. Lo que se desencadena es esta narrativa acerca de Oriente, ¿no? Y acerca del mundo musulmán y árabe. De los musulmanes en general, porque, bueno, terminan atacando a árabes y ya no a árabes, como justamente lo que da inicio es la invasión a Afganistán, que no son árabes, y después justamente la invasión a Irak, y luego justamente estos intentos también de tratar de desestabilizar a Irán, que supuestamente empieza a ser descrito como una amenaza para... Pero yo creo que en la historia, y si uno analiza el transcurso histórico, Oriente como tal siempre ha sido construido relatos acerca de Oriente. Por ejemplo, lo dice Edward Said en su famoso libro Orientalismo, ¿no? Que ha existido desde Occidente una construcción de su antítesis, por así decirlo, que es Oriente. Y esta construcción ha sido consciente en muchos sentidos, y también es como importante, digamos, para esta idea de Occidente construir esta antítesis, porque además construye unos relatos acerca de sus propios mitos de origen, ¿no? Entonces, el mito de origen de Occidente es Grecia, porque Grecia es, desde el siglo XIX, desde corrientes como el romanticismo, es la cuna de la cultura europea y por ende occidental, que ahora se ha trasladado también a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, o sea, siempre ha existido por mucho tiempo esa construcción de relatos. No solo lo podemos ver con esto, también se podría hablar con América. Sí, ahora que tú lo mencionas, hay justamente un pensador, Walter Mignolo, que una de las observaciones que hace Edward Said es que esta construcción del otro no empezó, digámoslo, en el siglo XIX con Europa regresando a ver a Oriente, sino de que empezó desde el mismo momento en el cual llegaron los europeos a América. Es decir, que América es el primer otro que se empieza a construir en la historia. Y entonces, esto es importante, ¿no? Estos otros
Ajá. que a lo largo de la historia se han construido, ¿no? Como tú dices, se empezó a construir un otro cuando llegan los europeos a América, y a lo largo de la historia, conforme pasan cosas, se van construyendo otros, ¿no? Ahora están los otros, se puede decir que son el mundo de Medio Oriente. Ajá. Y siempre es este juego justamente de los contrastes. Si es que nosotros somos los civilizados, hay los otros que no son los civilizados. Si es que nosotros somos los que defendemos la libertad, hay los otros que son los que favorecen la tiranía, etcétera, etcétera. Y centrándonos en la película, es muy interesante, por ejemplo, en el fragmento que se escuchaba, y a lo largo de la película, si ustedes ven, y se pueden notar, después de este programa, pueden verlo con más atención, cuando se habla sobre la causa de la guerra, no se habla en la película, no se habla sobre eventos como tensiones políticas tanto o cuestiones económicas, sino que se habla de que Persia quiere destruir la libertad. Es como algo que está ahí muy, muy presente en el discurso de la película. En muchos pasajes de la película dice, al rey persa no le gusta que seamos libres y por eso quiere coartar nuestra libertad pero no se dice tal vez, no, son nuestros recursos o no sé, otro tipo de cosas, ¿no? Sino Sí. básicamente ese discurso acerca de la libertad. ¿Qué nos parece mucho lo que dice también Estados Unidos, ¿no? Hay igualmente un historiador del Mediterráneo, David Abulafia, que él decía que es irónico que se haya planteado esta cuestión de la libertad cuando, bueno, por un lado los griegos no tenían problema con la cuestión de la esclavitud y por otro lado tampoco es que había Grecia, sino que eran un montón de ciudades que por el contexto terminaron uniéndose para enfrentar a un enemigo, pero que después no tuvieron problemas en pelearse unos con otros. Así que ahí lo tienes. Bueno, bueno, un poco para hablar de los que ha pasado últimamente, una rápida como cronología del conflicto, cómo llegamos hasta ahora. Es que en 2015 Estados Unidos firmó un trato con Irán sobre el acuerdo nuclear. Posteriormente, en 2018, abandona Estados Unidos este acuerdo cuando llega Trump. En el 2019, Irán también se salta el pacto. 2019, lo último que hemos visto es que Estados Unidos mata a un general muy importante de Irán, el general Soleimani. Luego Irán pide venganza, hay una crisis nuclear, es decir, no se sabe qué va a pasar, y empiezan estos ataques también a las bases en Irak de Estados Unidos, y que ha creado esta tensión que en este momento no se sabe qué va a pasar. Unos dicen la Tercera Guerra Mundial, otros dicen, son más cautos, dicen no, probablemente no pase nada, sino que el conflicto se alargue. Y bueno, para dar unas conclusiones, igual que en el anterior programa, creo que una conclusión de cada uno. ¿Qué te parece tú? Yo lo que quiero recalcar, y por la razón por la cual incluí todo este trasfondo histórico, es que no se trata simplemente que de repente surgieron unos fanáticos religiosos que simplemente decidieron que querían odiar a los Estados Unidos y hacer lo que es Irán ahora, y las posturas políticas que ha adoptado el gobierno iraní son el resultado justamente de toda esta trayectoria histórica, de la intervención de potencias europeas, de las disputas, del rol que ha jugado el petróleo en la economía iraní y posteriormente el petróleo en general en la economía mundial, y finalmente justamente las tradiciones históricas iraníes, que en este caso vienen a ser representadas por la rama chií del Islam. Que no es algo que apareció de un día para otro y no es algo menor, es algo que, como tú dices, tiene una raigambre muy, muy, muy larga, ¿no? Bueno, yo podría decir que de mi parte, acerca de las narrativas, que yo creo que a diario o constantemente se construye un enemigo, ¿sí? Se lo construye ideológicamente, discursivamente, pero también lo construimos narrativamente, ¿sí? Visualmente también. Esta forma de construir en algún momento también va a tocar lo emotivo, ¿no? Y esto no solo se demuestra con 300, como hemos hablado en este programa,
constantemente se construyen relatos. Por ejemplo, algo que ha pasado últimamente en nuestro contexto en Ecuador es lo que está pasando con el relato que de algún sector se quiere imponer sobre Maguad y la dolarización en el 2000, y es algo, comparando las dos cosas, a Maguad se lo quiere sacar de este contexto de que fue uno de los gobiernos que propició el salvataje bancario, la dolarización, la crisis y la fuga de millones de ecuatorianos de Ecuador, y solo se quiere plantear que él fue el que impuso la dolarización y que eso fue la salvación. Lo mismo es como la película de 300, ¿no? Como el relato que se quiere contar es de este rey persa que él odia la libertad y solo por ese hecho quiere acabar con Grecia, ¿no? Entonces, en muchos sentidos, estos tipos de relatos que son muy entretenidos y entretienen a mucha gente, en algún momento también hay el peligro de esta falsificación de la historia, ¿no? Y de desconceptualizar cosas y de hablar desde, claro, porque alguien lo tomaría como un documento histórico, ¿no? Y justamente ahí la importancia de la historia, justamente para poder matizar, para poder cuestionar y justamente, retomando algo que habíamos dicho antes, que nos sirva al presente, que cuestionemos, que tomemos la historia. Ha sido bastante interesante el tema y bueno, esperemos en otra ocasión hablar de otro tema también. Tendremos que igual discutirlo. Sí. Muchas gracias por escuchar. تو شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست